sí. Bienvenidos. Ya estoy grabando. Pero se me salieron. Solamente están Nicole, Gisela y Suani. ¿Qué pasó? Ha de estar mala la conexión quizá, porque no sé. Bueno, no sé si esperamos un par de minutos. ¿Qué les parece? Voy a consultar en el grupo ahora. Está bien, Master. Acá ya entró Jenny. Buenas noches, Master. Buenas. Buenas noches. Buenas. Ya somos 4. Vamos a ver. ¿Hasta qué hora tenemos para subir la tarea, Master? La de hoy está hasta las 9. Okay. Bueno, ahorita en la tarde no revisé, pero sí en la mañana vi que no la habían subido. Entonces dije yo, bueno, seguramente van a esperar hoy. Ok, bueno, en lo que vienen el resto de chicos, ya son las 6:05, les cuento qué vamos a hacer hoy. Bueno, traigo unos ejemplos del itinerario para que los veamos y analicemos un par de cosas importantes bajo la misma línea de integrar, digamos, todos los 8 temas que están en su programa, ¿verdad? La universidad tiene ya pilares que por clase, que son como nuestro marco global a los catedráticos para facilitarles el conocimiento a ustedes. Entonces, luego de eso, vamos a ver esos ejemplos. Igual traigo un caso práctico con el objetivo de poder clarificar algunas cosas también, con opciones, ¿verdad? En las tareas, yo sé que es un tema mucho de criterios, ¿verdad? Como decir, voy a colocar esta competencia o no voy a colocar esta competencia. Entonces realmente, que aunque sí necesitamos rúbricas por el tema de que haya un poco más de orden respecto a que vamos a calificar, en general, chicos, en todas mis clases, no soy al 100%, o sea, digamos como que aún cuando no se cumplen los requerimientos, me gusta valorar el esfuerzo de los compañeros que hicieron la ejecución e incluso si hay algún punto adicional que puedo darles porque me gustó algún criterio adicional que utilizaron, algún comentario, lo hago. Porque la intención de las asignaciones no es, bueno, primero por parte del catedrático, pues no es afectarles primero y segundo, es más que ustedes puedan entrar en un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y que disfruten ese aprendizaje pensando, digamos que en unas ocasiones en las organizaciones no siempre vamos a tener la oportunidad de crear, ¿verdad? De entrada, de inicio. Entonces estos casos nos permiten poner a volar nuestra creatividad y ampliar nuestra visión, nuestra perspectiva, como lo hemos visto en clase. Luego de eso les traigo un mensaje de cierre de clase y vamos a ver la descripción de la tarea que ya se subió en la PBA, que ese es su trabajo final. Como les dije en la clase número 1, nosotros no hacemos exámenes en esta clase, porque el objetivo es que ustedes puedan desarrollar más como esa capacidad de análisis que manejar algunos términos y eso. Entonces, bueno, por lo menos en esta clase no. Generalmente yo voy cambiando la dinámica de evaluación de clase en clase, no siempre son las mismas, no siempre son los mismos casos.
y hay ocasiones que debido a algunos puntos pues decido colocar un examen en el siguiente módulo. Entonces, otro punto importante, aparte de que vamos a ver esto, dos paréntesis adicionales, es recordarles nuevamente el tema de las encuestas, porque coordinación nos está pidiendo apoyo para esas encuestas, para las dos. Y si no han llenado alguna de las dos, pedirles su colaboración, ¿verdad? Eso por un lado. Y lo otro es, la universidad siempre envía una encuesta para el catedrático, pero esta es información de la universidad, que si bien es cierto nos dan retroalimentación. Ahora yo personalmente manejo un NPS adicional, que es aparte, que es el que yo les voy a facilitar el día de mañana por la vía de WhatsApp, para que me hagan la colaboración de darme sus comentarios. ¿Qué hago yo con esa información? Bueno, recopilo su retroalimentación en base a los puntos que ustedes consideran que les fueron útiles para la clase, las oportunidades de mejora, analizo el tema de las brechas de igual forma y hago consideraciones, porque si hubo, por ejemplo, algún tema en alguna clase, para la siguiente yo la considero y digo, bueno, de repente considero que es importante esa acotación que hizo el alumno y la adiciono para nuestra siguiente clase. Entonces, por eso les digo, muchas veces, dependiendo los grupos, voy observando ciertos aspectos y al final siempre decido colocar entonces a veces un examen, tal vez no 2 o 3, o a veces decido hacer quizzes más cortos, porque recuérdense que igual el quiz sí es de manera individual, ¿verdad? Entonces sí o sí es como una mecánica diferente. Bajo estos esquemas virtuales, a mí el tema de las evaluaciones así es como más complejo, me parece a mí. Entonces me parece más útil a nivel pedagógico que ustedes puedan realizar resoluciones de casos. Pero dependiendo de los grupos y las retroalimentaciones, a veces decido entonces hacer algunos cambios en algunos aspectos, por ejemplo. Entonces va a ser útil sus acotaciones para los siguientes grupos. Entonces esa es la mecánica de hoy. Siempre también me gusta dejar un espacio para resolver dudas o consultas, chicos, que ustedes tengan sobre el contenido. Igual recordarles todos los materiales van a estar disponibles. Digamos, si ustedes quisieran revisar una presentación o descargarla, van a ser disponibles hasta el día domingo, porque ustedes entregan su último trabajo el sábado. Yo el domingo lo dedico a revisar sus proyectos para tener todas sus notas y calificaciones el día lunes. Entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? O sea, ya yo les voy a informar que sus notas ya están listas para que entren a su portal a buscar sus notas de manera individual. Ya no se van a volver a subir cuadros como se subió, porque ya se subió el consolidado de lo que ya en el primero y en el segundo. Y la revisión del caso que van a subir hoy, espero poder, tengo agendado hacerlo el día de mañana al final del día, entonces voy a poder tenerlos listos para que ustedes vean esa nota. Y la nota que va a quedar pendiente son la de los 25 puntos, que es como su examen final, digamos, o el trabajo más grande. Entonces les decía, para que puedan descargar o buscar o tomar referencia, igual los links, porque generalmente yo voy ya el domingo al final del día, yo limpio la plataforma de los recursos, porque este módulo lo puede utilizar alguien más en el siguiente periodo. Entonces yo limpio toda la información para avisarles que todavía tienen esta semana con sus recursos disponibles para que revisen su itinerario si no han terminado, quienes ya tuvieron la oportunidad. Y hoy vamos a ver algunos videos, o sea, no verlos sino comentarlos. Hay mucha información que complementa, entonces para que finalicen, sobre todo porque en este módulo de integración también coloqué algunas cosas. Entonces, dudas, consultas, o si no, comenzamos con la presentación en nuestro último día de clases. Dígame, Gisela. Bueno, más que todo es una confirmación de que este último trabajo sigue siendo en las parejas. Sí, en los mismos grupos que tienen, porque ustedes Gracias. son las únicas que son parejas, de ahí los demás están en tríos. Entonces sí,
Sí, igual, eso no cambia, eso no lo vamos a cambiar. Los criterios para hacer este tipo de cosas o cambiarlos van variando también de equipo en equipo, ¿verdad? Y son, o sea, digamos, vaya, me ha pasado que hay asignaciones que, vaya, que por la experiencia que tengo en esta, por ejemplo, hay una asignación que definitivamente sí que vamos a variar para la siguiente clase, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibí un poco como de confusión con la asignación, entonces digo, no pasa nada, voy a transformarla a algo que sea distinto, más fácil para el alumno en la presentación y ese tipo de cosas. Entonces esa es la oportunidad de mejora, porque en cada una de las cosas que nosotros hacemos, en todo aspecto, pero obviamente en la parte profesional, que es lo que estamos analizando, es siempre poder tener esa conciencia que hay oportunidades de mejora en todas las ejecuciones que vamos realizando, ¿verdad? Entonces, y es importante que nos vayamos adaptando al grupo que tenemos, ¿verdad? En el caso con ustedes, por eso yo generalmente hago la primera actividad de conociéndonos, para que ustedes puedan llenar, verlo un poco, qué opinan, ese tipo de detalles. Y en las interacciones voy conociendo, voy sabiendo en qué áreas están, si tienen personal a cargo, si no tienen, y ese es como el enfoque que le vamos dando a la clase, ¿verdad? Entonces, vamos a proyectar nuestra presentación del día de hoy. ¿Me confirman que la puedan ver? ¿Sí? Ya se ve. Muy bien. Entonces, continuamos con el módulo de integración, porque ¿cuál es la idea? Que nosotros podamos como decir, bueno, ya vimos todos los temas. Igual, yo siempre les voy preguntando, ¿verdad? ¿Hay algún tema que no haya quedado claro o alguna situación? No he recibido como esa retroalimentación de, ustedes me dicen, todo está bien, pero si de repente cuando hacen la encuesta dicen como hay algún tema que a ustedes les gustaría poder verme un poquito más a profundidad, ahí es la oportunidad que ustedes lo puedan colocar. Entonces, vamos a ver algunos casos de itinerario de aprendizaje. El primer video, bueno, uno de los primeros videos, y ahí me van confirmando, es de Dave, que habla sobre cómo ejercer liderazgo delegando, empoderando y recompensando. Muchas de las cosas y muchas de las transformaciones o de las últimas tendencias y de las cosas que hemos visto, hay muchas cosas que yo recuerdo que había un punto de un tipo de estudio que yo estaba realizando hace muchos años, que me decían, es que las mejores fuentes respecto a estos temas, que era específicamente lo que estamos haciendo, están en inglés, me decían. Y yo decía, es que no puede ser que en español no haya esa información. No hay, Arlene, no hay. O sea, hay, pero el nivel de profundidad de la información no es tan bueno como la información que hay en inglés. Eso fue hace muchos años y realmente que a la medida que vamos ampliando y estudiando y avanzando, nos vamos a poder dar cuenta que hay mucha información, por ejemplo, de algunas cosas que estudiamos que están en ruso. Que estudio yo y están en ruso. Y hay que esperar que haya una traducción, ¿verdad?, al inglés y luego al español. Entonces sucede que muchas de las cosas que pasaron de ruso a inglés y luego a español, pues no están, digamos, tan alineadas. Entonces vuelven a salir nuevas versiones y así vamos. Entonces, con el tema de todo lo que nosotros vemos, hay muchas cosas que yo saqué de literatura, de los autores de los últimos documentos que han creado estos autores, porque ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que ustedes puedan, digamos, ampliar su mirada, ampliar su visión y tener esa esperanza, digamos, de saber que hay cosas que se pueden hacer para mejorar, ¿verdad? Y que sí se puede hacer las cosas diferentes, que en este momento en nuestro país no todas las organizaciones estén con ese enfoque, con ese centramiento, y por eso es que es bien importante en la parte que nosotros vamos a ver, que quiero alinear hoy, es entender que si nosotros como gestores estratégicos del talento humano logramos hacer ese hilo entre decirle a gerencia general o a CEO o a
consejo directivo o a junta directiva, ustedes van a vender más sí y solo sí hacemos esto. Entonces la gente dice, porque entiendan algo, que el gerente general, o sea, los altos directivos, los que les interesa es tener mejores resultados, más plata, más ventas, más colocaciones de personal, o sea, dependiendo, ¿no? Pero en realidad nos ha faltado como gestores poder hacer esa alineación, porque en base a eso podemos entender, podemos hacer que ellos entiendan la importancia de la nueva implementación que queremos realizar y poder hacerla. Pero para eso nosotros tenemos que pasar por un proceso también de comprender esos impactos. Y el tema de los paradigmas, chicos, yo que formo mucho en todos los temas de gestión de cambio y un montón de aspectos organizacionales, decir el tema de los paradigmas es complicado. O sea, movernos del hacer, de cómo han venido siendo mis organizaciones o mi experiencia, digamos, es complejo, porque digo, no, yo en una de las organizaciones que yo trabajaba, nos decían a nosotros como recursos humanos, pero es que nosotros tenemos años de hacer esto así y nos ha funcionado. Y es difícil, chicos, llegar a un departamento a decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer una gestión de cambio. En ese momento no específicamente porque nosotros lo habíamos decidido, sino porque se había hecho todo un estudio con unos consultores que había pagado junta directiva, y se estaban haciendo toda una transformación organizacional, y el primer departamento con el que debíamos empezar era con ellos. Era como el piloto, pero fue difícil llegar y decir, Arlene, pero lo que nosotros estamos haciendo nos está funcionando. Y eso es, como recursos humanos, nos toca llegar a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y por eso es importante avisar, hacer una preparación, comunicar cuál es el objetivo, porque otro de las falencias es llegar a los departamentos y decir, bueno, ahora vamos a hacer las cosas así y ya. Entonces, por eso la importancia de este video, porque él es uno de los pioneros de mucha de la información que vemos. Entonces, ¿qué nos dice el señor Dave? En la gestión de talento debemos cuidar nuestra gente, hacerles sentir confiados, comprometidos y que contribuyen. Ayer lo vimos, recuerdan, en esa integración. ¿Cómo hacer que nosotros nos podamos sentir confiados en nuestros lugares de trabajo? ¿Qué tengo que hacer yo como líder? Cuando soy colaborador, ¿qué es lo que me hace falta a mí? Para poder decir, tengo la confianza de decirle, no estoy de acuerdo con esa situación en base a este criterio. Sin embargo, si hay que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, recuerdo en una ocasión, chicos, que nos estaban pidiendo hacer unas formaciones. Y nos estaban pidiendo que las formaciones fueran de 60 personas. En un tema bien específico. Y yo les decía, a nivel pedagógico eso no va a funcionar. La audiencia es de muy bajo nivel escolar, la cantidad de personas, el tipo de información y los resultados que queremos obtener no están alineados con grupos tan grandes. Los grupos deben ser máximo de 20 personas. Pero claro, ellos lo que querían era salir rápido en la gente porque éramos a nivel local de Honduras, y la gente que nos estaba dirigiendo el proyecto era Guatemala, ¿no? La sede de Guatemala, de la misma organización Guatemala. Y decía, no, Arlene, pero es que necesitamos salir rápido. Y le decía yo, ¿pero qué necesitamos más? ¿Salir rápido o obtener los resultados que queremos con la formación? Entonces ahí es cuando yo hago una pregunta. Entonces me dice, no, tenés razón, pero mira, ¿cómo podemos hacer? Entonces le digo, es que yo puedo adaptar la metodología para maximizar el aprendizaje de los chicos, pero con un grupo de 60 es imposible. Entonces al final no llegamos a un 20, de a 15 a 20, ni a un 60, sino que nos quedamos en grupos de 30, ¿verdad? Y tuvimos que hacer toda una transformación más enfocada para poder, porque recuerden, no es pararnos frente a un equipo de colaboradores y decirles una información en una presentación, o ponerlos a inflar globos, o ponerlos a hacer una actividad. Eso no es desarrollo, ¿verdad? Sino que hay un proceso adicional. Entonces, es un proceso de impacto. ¿Qué impacto quiero lograr yo con esa actividad que estoy haciéndolo? Y al final, cuando yo tengo una consideración a qué audiencia me estoy dirigiendo, puedo hacer que ellos estén comprometidos. Y lo importante que es que los colaboradores sientan que ellos están contribuyendo, que no importa la actividad.
Se han hecho estudios en muchos lugares, por ejemplo en hospitales, que dicen, que les preguntan a las aseadoras, por ejemplo, o al personal de limpieza, si ellos consideran que son importantes y que contribuyen a la labor que hacen en el hospital. Y ellos dicen, no, nosotros pues desde somos humildes, pues hacemos lo que podemos hacer, ¿verdad? Y escuchando el lenguaje de ellos, y yo les pregunto a ustedes, si un quirófano no está limpio, ¿un médico puede hacer su trabajo? Entonces, desde esa perspectiva, todos somos importantes. Desde la persona que limpia el hospital, que barre, que trapea, que cambia las camillas, que sanitiza, que coloca los instrumentos donde deben de estar, los instrumentistas, todos son importantes. Pero muchas veces, y de igual manera en las organizaciones, como no, es que solo los médicos, o solo los altos ejecutivos, o solo los funcionarios son importantes, porque son los que manejan la estrategia. Pero hemos visto durante toda la clase que no es así. Y eso es una de las premisas que espero nos hayan quedado claros a todos. ¿Qué nos dice también? Y a mí me gusta un ejemplo que él pone, porque yo soy muy pro de poner ejemplos sencillos para que todos podamos entender. Entonces, no sé si los que pudieron ver el video se acuerdan del ejemplo que él colocó sobre su hija, ¿no? Sobre el tema de que dice, mi hija pues manejaba. Él habla sobre el tema de que el colaborador tiene que tener información, las competencias, la autoridad y evidentemente la recompensa. Entonces dije yo, bueno, quiero que lo veamos a detalle con los chicos esto. Entonces dice, bueno, la autoridad. Cuando a mí me dan una jefatura, yo tengo la autoridad porque soy la jefa, ¿sí? A mí me dicen, Arlene, a partir de mañana vos vas a ser la jefe de esta área. Perfecto. A mí me nombran. En el caso del ejemplo que él coloca, dice, mi hija ya tenía la autoridad porque tenía 16 años y en el país donde nosotros vivimos, pues ya se puede tener licencia a conducir a esa edad. Entonces, cuando él hablaba de la información, una cosa es manejar, chicos, y otra cosa es manejar en la nieve, ¿verdad? Entonces él hablaba sobre la combinación de manejar y de la información que ella tenía sobre cómo se debe manejar en la nieve, toda la información requerida y las competencias que realmente no las tenía. Y él habla sobre que, pues evidentemente la chica, en una de las ocasiones, llegó y chocó. Eso fue como el resultado, ¿no? Entonces él hablaba de que él se sentía muy mal, porque algo que es interesante, que no sé si a ustedes les ha pasado, es que muchas de las cosas que nosotros aplicamos en casa, en las oficinas, en nuestras partes laborales, de alguna manera a algunas personas les cuesta mucho trasladar eso en la parte familiar o en casa o en la parte personal. Y muchos de los libros, cuando ustedes se ponen a leer libros de estos autores, ellos hablan de que han caído en esa cuenta de que sus mismos hijos le dicen, pero papá, esto es lo que tú enseñas, ¿cómo es posible que acá no lo puedas aplicar? Entonces me gusta esa conciencia que él dice y toda esa reflexión que él hace, como tenía mucha rabia de no ver de lo que sucedió, decía él, ¿no? Entonces imagínense, vamos a hablar un poquito más allá. Entonces hablemos de el caso de decir, ¿qué competencias necesito tener yo para manejar en nieve? Entonces, digamos que saquemos el esquema de la hija de Dave y vámonos a un colaborador que trabaja en una empresa que hace entregas, un DHL, por ejemplo, o un cargo expreso, ¿verdad? Que trabaja o está haciendo entregas en una ciudad donde está nevando mucho. Entonces hablemos de las competencias técnicas, por ejemplo, las funcionales, que nos hablan sobre el saber hacer. El manejo defensivo, por ejemplo, en condiciones adversas. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener recursos sobre manejo defensivo, que hay muchos cursos cuando realmente trabajamos, que nos toca andar en vehículo en todos lados a nivel nacional. Nos brindan de este tipo de cursos, hay certificaciones. Entonces, bueno, el tema del manejo defensivo en condiciones adversas, porque ahí es decir, bueno, ¿qué condiciones adversas? Entonces, bueno, el conocimiento teórico y evidentemente el práctico de técnicas específicas para manejar en nieve. ¿Y con qué otra característica? Cuando hay nieve, hay baja visibilidad. Entonces, el frenar en condiciones de nieve no es lo mismo que frenar en otro tipo de condiciones. El frenado controlado, la corrección de derrapes, es distinto
el tema que es que si yo estoy capacitando a alguien en tema de corrección de derrapes en asfalto con agua, que en carreteras, dependiendo del tipo de material, también con nieve. ¿Sí? Está el tipo de neumáticos, chicos, todo es distinto. Entonces, la logística de gestión de ruta. El colaborador tiene que tener la habilidad de planificar y ajustar las rutas en tiempos reales, basándose en pronósticos meteorológicos y estados de la vía. Es decir, ok, yo puedo, y ustedes saben que el tema del clima, es decir, ok, yo tengo mi planificación de entregas para estos 2 días, sin embargo yo tengo que estar en constante replanificación más allá, porque yo puedo planificar mis entregas, pero yo puedo ver que las condiciones del clima cambian de un momento a otro. Que pasa lo mismo con la aviación, ¿verdad? De un momento decir, no, salimos y los vientos están en tal ciudad hacia donde nos dirigimos con unos vientos, pero al llegar vemos que no se puede aterrizar, hay que redirigir. Y son temas climáticos. El mantenimiento mecánico básico del vehículo. Las competencias para verificar y asegurar elementos críticos, el estado de los neumáticos, en los líquidos, si tienen los líquidos de anticongelantes adecuados, el tema de batería y todos los elementos que son requeridos. Aquí está, en el último le voy a dar el ejemplo. Luego, las competencias cognitivas o de pensamiento, que son el saber pensar. La toma de decisiones bajo presión, la capacidad de poder evaluar riesgos rápidamente y decidir lo más seguro, incluso si significa retrasar una entrega. Porque ahí donde vamos, ¿qué es más importante? ¿Hacer la entrega o poner en riesgo al colaborador y a la entrega? Porque si el colaborador se accidenta, pues que creen, no hay entrega tampoco. Entonces ahí es donde tenemos que entender la prioridad también. Porque muchas de los que trabajan en temas de entregas acá en Tegucigalpa, en Honduras, a veces se olvidan y caminan de manera imprudente manejando sus vehículos o sus motocicletas y se les olvidan que si pasa un accidente, pues ya no hay entrega, ¿verdad? Entonces, si yo veo que hay un puente donde las condiciones me dicen por el tipo de vehículo que andas no es adecuado que pases por ahí y yo aún así lo hago, bueno, entonces tengo que tener esa capacidad. La resolución de problemas y la adaptabilidad. La habilidad para encontrar soluciones creativas ante imprevistos. Una carretera cerrada, un vehículo atascado y si es una entrega que es realmente urgente y se me contrarresta con un tipo de este problema. ¿Qué voy a hacer? Entonces, el colaborador tiene que tener esa resolución de problemas y esa adaptabilidad. Y cuando vemos ese tipo de colaboradores que manejan, muchas veces no tienen esta, bueno, no todos, pero algunos no tienen esa capacidad de resolución. Es como, es que hay un trancón y sí, pero es que esto lo está esperando el presidente del Banco Central. Muchas veces, digamos, me ha tocado a mí tener que darle instrucciones al chofer cuando es la competencia de él, debe saber decir que si hay un trancón y él sabe que hay un documento súper urgente del que depende una decisión importante, tiene que pues saber cómo salir de ahí y moverse hasta otro sitio. Pero por eso también es importante comunicarle al colaborador el tipo de documento que lleva. ¿Sí? Y si es un documento muy importante, no lo voy a mandar 20 minutos ni en hora pico, sino que hay un montón, ven como hay un montón de elementos que son importantes. La conciencia situacional, la competencia clave para mantener una atención activa y amplia, anticipándose a los peligros, lo que les estaba diciendo, el comportamiento de otros conductores, las placas de hielo, los cambios de adherencia de asfalto, el saber que si hay una zona donde sabemos que las condiciones climáticas son cambiantes, que ya está nevando y que tengo varias entregas urgentes, entonces decir, no me voy a ir con el tiempo justo, sino que voy a planificar e irme con un par de horas de anticipación. Y si al final logro salir a tiempo de allá, pues avanzo con lo demás. Pero muchas veces miren cómo es el esquema organizacional, como no tenemos la capacidad de contratar un colaborador con las competencias correctas, entonces ni modo, contratamos uno, digamos, como ahí, y ya luego tenemos que contratarle un supervisor que tiene que decirle de todo. Entonces tengo el supervisor pegado al teléfono dándole instrucciones. Entonces como veo que no se da abasto, tengo que contratar más supervisores. Y al final estoy teniendo supervisores por cada 5 colaboradores y tengo 200 personas entregando paquetes. Entonces es cuando las estructuras se vuelven poco eficientes por ese tipo de detalles.
A nivel de competencias conductuales y actitudinales es el saber ser y el estar. La autogestión y la responsabilidad es importante. Que hemos visto que en muchas de estas empresas, que hemos visto los ejemplos, es una de las competencias que más es la autogestión y la responsabilidad. Es de lo primordial que hay en estas empresas. Tras de la gente de Spotify, de Netflix, de Google, de Microsoft, no anda nadie. Ajá, y terminas el proyecto y es para mañana. ¿Y qué haces aquí sentado? No. Tienes la capacidad de autogestión y la habilidad de responder, porque responsabilidad viene de la habilidad de responder ante lo que suceda. Yo sé que tengo una entrega mañana, yo tengo la habilidad de responder para realizar esa actividad en tiempo y forma. Entonces, demostración de una ética de trabajo sólida, confiabilidad y puntualidad, entendiendo la importancia del rol dentro de mi cadena de suministro. No importa cuál sea, ¿entienden? O sea, al final cuando somos una empresa de entregas, hacemos como, ¿cuánto invierten DHL, digamos, en sus aviones, en toda su logística? Pero al final, también en su personal, que es el que va a realizar la entrega. ¿Ven? Mano a mano. La resiliencia y la tolerancia al estrés, la capacidad para mantener la calma, la paciencia, un estado de ánimo estable frente a los atascos y a las largas horas y a la presión por cumplir con los horarios establecidos. La orientación al servicio y empatía, habilidad para comunicarse con los clientes de manera amable y empática, aun cuando están enojados porque no les ha llegado su entrega debido al mal tiempo, o gestionar las expectativas. Es que su publicidad dice que son tantas horas o tantos días. Y manteniendo una buena imagen de la empresa, ¿verdad? Porque recordemos, de nada sirve que yo ponga publicidad, que doy el mejor servicio, pero al momento de que mi colaborador le habla al cliente a explicarle que hay mal clima, sea malcriado con el cliente. Entonces ahí estoy botando todo el dineral que estoy invirtiendo en parte de publicidad. El trabajo en equipo, a nivel remoto, la competencia para comunicarse de manera proactiva y clara con su supervisor, y el equipo logístico para recordar su ubicación, las incidencias y las necesidades. Entonces, yo les traigo un ejemplo que nos pasó. Andábamos en una comunidad, una comunidad casi cerca de El Salvador. Si agarramos de Marcala, bueno, era lejísimos llegar ahí. No había señal. Era muy poco, teníamos que subirnos a ciertos puntos y estar con el teléfono así para agarrar un poco de señal, pero realmente que ahí no había señal, era de tierra, era aislado, no cualquier carro entraba, y andábamos un gran equipo porque andábamos haciendo una labor grande con esa comunidad, y pues evidentemente andábamos muchas personas de muchos departamentos y andábamos choferes, ¿verdad? Porque la organización en esa específicamente, porque he trabajado en otras, en donde somos el ejecutivo, que andamos el vehículo asignado, y que ahí es donde les digo que nos capacitan en manejo defensivo, pero en esta ocasión es al revés, tiene que andar uno con el chofer. Los equipos, tenemos que andar con chofer. Pues se les ocurrió contratar a un chico que era chofer y era nuevo, y dice, bueno, andamos, yo les digo, 8 carros, 9 carros. Y obviamente en diferentes horarios, y uno de ellos, y uno de los carros, porque eran bastantes personas las que andábamos, era así un microbús. Y se les ha ocurrido al de logística, al de flota, darle el busito al chico que era nuevo. Yo, como encargado, como temas los temas que yo estaba mirando eran, no era específicamente este tema de ese tipo de contrataciones, sino que eran otros temas estratégicos. Bueno, yo solo que información que yo sé es que él es nuevo. No me entero que le dan ese busito. Bueno, para no hacerles largo el cuento, nos vamos. Y en una de esas, estamos en la comunidad preparando la actividad para el día siguiente. Y en eso baja el bus a traer otro grupo de personas. El bus baja y baja otro vehículo con el que iba a hacer otra actividad que lo había mandado. Al rato veo que viene el otro vehículo y se baja pálido y me dice, Arlene, se accidentó el busito. Y yo, chicos, yo solo sentí, de verdad que sentí la presión, así como que me bajó. Y yo dije, y aquí, o sea, ¿dónde estábamos, verdad? Y yo le dije, ok,
lléveme. Entonces nos fuimos y me traje otro carro. No sabía si había sido grave, si el chico estaba mal herido, no sabía, ¿no? Entonces ya llegamos al lugar y entonces le digo, bajémonos antes porque quería ver el tema de las huellas, cómo había sido la... Bueno, ya cuando nosotros íbamos llegando vimos que el chico estaba afuera y dije, bueno, está bien. Ya me bajé, vi al chico, cómo está bien, se golpeó, está mal herido, siéntese, está mareado. El tema de los primeros auxilios básicos, de saber si estaba bien, si estaba mareado o algo. Me dice, no, está un poco desubicado, muy nervioso porque era nuevo. Y todo su lenguaje corporal y su verbalización eran enfocados a que estaba nervioso. Y entonces me voy y empiezo a ver yo las huellas desde atrás, ¿verdad? Y veo las huellas, veo la manera en que se volcó, porque sí se volcó. Y digo, y le pregunto, ¿a cuánta velocidad venía? ¿A qué velocidad venía? Y él me da una velocidad y entonces yo inmediatamente sé que no es esa velocidad, por el tipo de rap que él tuvo, ¿no? Y entonces, pero yo no digo nada, porque yo no voy a decir que yo tengo cursos sobre manejo de... O sea, no, yo no voy a decir eso, porque no. Yo voy y le digo al chofer con quien yo andaba, que era uno de los choferes más experimentados. Sí, yo me como, mire. Y entonces me dice, él me queda viendo, ¿verdad? Y me dice, es que venía a exceso de velocidad. Mire, y entonces ya él me explica lo que yo ya conozco y le digo, pero mire que él es nuevo, puchica. Entonces él como era compañero de él, ¿no? Como con un enfoque de puchica, no vayamos a afectarlo, ¿no? Entonces digo yo, bueno, ¿qué es lo que les quiero decir más allá de todo lo que la situación que pasó? Primero, la irresponsabilidad de contratar a un colaborador que no sabemos si puede manejar bien, que va a trasladar personas. Miren, yo lo único dos cosas que di gracias, primero fue que a él no le pasó nada, más que el susto, digamos. Físicamente no se lastimó, no se hizo un moretón, más que el cinturón, ¿verdad? El cinturón, el jalón, pero no se lastimó la inguina cervical ni el cuello, que a veces quedan con collarines, no, nada de eso. Y segundo, que fue cuando él iba, porque si hubiera sido de regreso, él hubiera venido con ese bus lleno de personas. Entonces hubiese podido haber mayor incidencia de accidente, el del accidente hubiera sido más grande. Entonces es complicado porque y yo he visto, no puedo decir que en todas las organizaciones, pero en algunas que he visto, es decir, no, sí, véngase, ocupamos un chofer. Y usted, sí, yo fui, tenga las llaves del carro. Y ese chofer anda ejecutivos, anda no solo la vida de él, anda la vida de muchas personas. Y adicional, anda la responsabilidad de poder gestionar accidentes y dañar a terceros. Entonces es complicado, ¿no? Pero muchas veces decimos, es que solo es el chofer. Y pues no, eso puesto no es. Y para quienes hemos tenido, digamos, experiencia laboral en que nos toca andar en todo el país, en montañas, les digo, sí. Las capacidades de manejo de una persona se pueden ver entre un chofer y otro. Ya luego yo pedía, nosotros vamos con tal. Yo pedía a mi chofer, tenía mis 2-3 choferes con los que yo me sentía más tranquila y segura sobre todo, ¿verdad? Entonces, realmente que pensar en competencias nos permite, chicos, ir un poco más allá de un requisito. Como, debe tener licencia de conducir vigente y ya. Y entonces con eso muchas empresas dicen, véngase a trabajar de chofer con nosotros. Y muchas veces no pueden cambiar una llanta. Y no han recibido un curso de manejo. Entonces teníamos, por ejemplo, otros dos, que uno era militar, y era muy bueno él, muy bueno, porque él también había recibido esos cursos que les digo que son con los israelitas, que son como de manejo defensivo. Y el otro que también ellos manejaban digamos las autoridades más altas de la institución, y el otro también era súper preparado en esas técnicas de manejo defensivo. Eran muy buenos ellos, y entonces era decir, yo estuve impulsando una moción de que ellos pudieran formar a los otros choferes, ¿verdad? Porque teníamos muchas falencias en algunos otros choferes. Pero ¿qué creen? Habían choferes que decían, no, si yo tengo años, me decían uno, yo tengo tantos años de manejar.
Y decía, sí, pero no lo hace del todo bien. Entonces, no sé, no les decía eso, pero es como increíble que la gente piense que porque tiene 20 años de manejar, es que lo está haciendo bien. Y que no hay una oportunidad de mejora, porque realmente yo no digo que lo haga mal, sino que no digo que no tenga la conciencia de decir, hey, hay una oportunidad de mejora. En todo hay oportunidad de mejora, ¿verdad? Si yo siento que yo soy la excelencia, algo está fallando, porque todos, y yo lo puedo decir, los grandes CEOs a nivel mundial tienen sus coaches privados y tienen todo su equipo que les da acompañamiento, como bien decía Gisela ayer, ¿de quién da acompañamiento? Tienen sus equipos. Para ser CEO de las grandes empresas, no crean ustedes que ellos solos contratan y pagan, y las empresas les pagan. Bueno, aquí hay empresas que le pagan a coaches para que manejen sus altos ejecutivos. Ellos no están solos tampoco. Y están en un proceso de pulirse, de aprender, de seguir aprendiendo, decir no lo estoy logrando, en esta parte me está costando. Entonces, es decir, ¿quién me está acompañando a mí en mi proceso organizacional? Estoy leyendo, me estoy actualizando, estoy yendo cursos. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, un reclutamiento o una evaluación basada en competencias busca evidencias, y aquí les traigo un ejemplo, como en la entrevista, cuéntame sobre una vez que enfrentó una situación difícil o de peligro mientras manejaba. Y entonces, ¿qué pasó y cómo lo manejó? Esas preguntas son muy sencillas y se hacen, pero ahí es importante que el reclutador esté muy capacitado en lenguaje corporal, por ejemplo, en body detector, que tenga conocimientos para poder observar todas las señales que está dando el colaborador cuando está contando su historia, sus accesos oculares, varios detalles, pero muchas de las, les voy a decir que generalmente las reclutadoras que yo conozco pues no están formadas en todo este tipo de temas. Entonces de ahí nos dicen que sí saben que se han hecho, y cuando los colocamos a hacer las situaciones, pues evidentemente no pueden. En la parte de la capacitación no solo es un curso teórico, sino también una práctica guiada en entornos controlados, que hagamos simulaciones de nieve, lo que hacen los pilotos, chicos, que ellos tienen sus simuladores y manejan todas esas posibilidades en los simuladores. Cuando hacemos ese tema de los manejos de los cursos de manejo defensivos, también nos vamos a montañas, a lugares. Y entonces obviamente viene un carro atrás de mí, pero voy yo y voy acompañada, y es un proceso, ¿no? Y hacemos la simulación en carretera, en montaña, en presión, y llega un punto donde el carro de atrás me va siguiendo y yo tengo que saber y pensar que el carro me viene a secuestrar. ¿Entienden? Entonces tengo que aprender a pensar y ver, y entonces el evaluador me va evaluando todo que voy haciendo. Porque digamos que frenar me puede llevar al precipicio y ahí no más llegar. Entonces, luego en la parte de evaluación del desempeño, no solo medir, es que entregaron a tiempo todos los paquetes, ¿sí? Y aquí lo que hablaba, ¿cuál fue el resultado que hablaba? ¿Cuál es la recompensa? El resultado que fue como la chica chocó. Entonces ahí fue como decir, ok. ¿Qué pasa? Muchas de las mediciones es el enfocar cuántas entregas hizo a tiempo, sino también los incidentes de seguridad que se reportaron. Los que cuando son temas de flota, nosotros he impulsado que verifiquemos eso. ¿Cuántos incidentes ha tenido el chofer? ¿Sí? ¿Qué tipo de incidentes? ¿Cuál es el registro? ¿Quién está de testigo? ¿Verdad? Porque hay muchas veces que pues el colaborador iba solo, y entonces hay que ver el tema de las cámaras, ver si hubieron testigos, para verificar y asegurarnos bien de que todo vaya veraz, ¿verdad? O esa retroalimentación de los clientes en días de clima adverso, que nos puedan decir qué es lo que sucedió, cómo recibieron, toda esa retroalimentación, porque sí o no en pandemia nosotros valorábamos y agradecíamos este tema de que nos pudieran llegar a dejar nuestras cosas, aún sabiendo que ellos se andaban arriesgando. Pues lo mismo pasa. Yo sé que mi paquete me va a llegar a pesar de que está nevando. Entonces, claro que yo siento un agradecimiento por esa persona que anda afuera exponiendo su vida, pudiéndose accidentar para hacerme una entrega a mí. ¿Sí? Y, ¿qué es lo que buscamos? Obviamente medir la orientación al servicio y la responsabilidad, pero también entender que tenemos que cuidar al colaborador, ¿no? Este modelo asegura que no solo
tengamos contrastes a alguien que puede conducir, sino a alguien que puede hacerlo de forma segura, eficiente y obviamente profesional, bajo condiciones de estrés extremo, que es exactamente lo que se necesita en estos puestos. Entonces ahí dependiendo del puesto, dependiendo qué es. Por eso es importante, cuando a mí me dicen, es que necesito un chofer, no, ¿y qué va a hacer el chofer? ¿A quién va a andar? ¿Para qué área es? ¿Qué va a mover? ¿Se imagínense contratar una vez el chofer del presidente ejecutivo del banco? ¿A quién va a andar? ¿Qué habilidades tiene que tener ese chofer? ¿Qué tipo de reuniones? ¿Qué tipo de agenda maneja el presidente de un banco? Entonces, no es decir, es que es un chofer. Y si ese chofer no sabe llegar a tiempo, pues el presidente del banco podía tener una reunión con el presidente del BID y perderla. Entonces, todos esos detalles. Y lo he visto en las organizaciones, por eso se los comento. ¿Dudas, consultas o alguien que quiera comentar sobre este video que vimos de Ulrich? Dígame, Suani. Hola, buenas noches. Yo solo tengo como, es que ayer, y no sé si estoy bien, por eso lo quiero comentar, con el ejemplo que usted estaba dando de sapos, recuerda, a mí me pareció que la estrategia que él estaba utilizando era la que mencionaba en este video, la cuarta, que decía el capital humano para el mañana, que era invertir en la gente de hoy para que mañana sea mejor, ¿verdad? Con el hecho de que les ofrecía dinero y si pues no querían trabajar, entonces se iban. Entonces yo ese ejemplo lo asocié justamente a esta parte. No sé si estoy bien, me pareció que sí, pero... Él lo dice, Ulrich lo dice al final del video, pero con el tema, traigo el video de sapos también, o sea, traigo para que veamos el tema de sapos, Suani, gracias. Pero sí, Ulrich también lo dice en este video, o sea, es invertir también, y creo que lo hemos visto mucho. Una de las grandes preocupaciones de las generaciones de la edad de Ulrich, por ejemplo, es evidentemente quién viene atrás de nosotros. O sea, yo me pregunto y digo, ¿quiénes son los médicos que me van a atender a mí cuando yo tenga 70 años? ¿Quiénes son? Los que vienen atrás de los médicos. Porque los que son contemporáneos, mis amigos médicos, pues no sé si van a llegar a poder atenderme, ¿verdad? Porque yo voy a tener 70 y van a tener 70. No sé cómo van a estar. Entonces, por eso es importante, y Ulrich lo menciona en este video, gracias, Suani, tenemos que preparar a la gente para el mañana y la gente que viene atrás también. Y por eso es que muchos de los trabajos que hemos hecho vienen con componentes de las nuevas generaciones, chicos, porque realmente tenemos que entender que quiénes son los que nos van a atender a nosotros atrás. Son estos profesionales que estamos formando, ¿verdad? Que son las personas que son más jóvenes, son ustedes. Pero sí, gracias. ¿Alguien más que haya visto el video y que quiera acotar algún punto adicional? Bueno. Ya vamos a llegar al de sapos. Este de María García, que está en el itinerario de aprendizaje en el 2, que es del Banco Sabadell, ella habla sobre los factores, sobre lo importante, y bueno, habla sobre que el factor diferenciador del banco es la gente, es su plantilla de personal, ¿no? Y habla sobre los factores que inciden en las personas y habla sobre que somos seres, y se lo dije en algún punto, somos seres emocionales, manejamos sentimientos, tenemos sistemas de vínculos, la capacidad de conjugar los que pueda tener la organización va a ser esa diferencia. Ella habla sobre poder elevar el grado de satisfacción de los colaboradores. ¿Cómo yo puedo elevar el nivel de satisfacción de mis colaboradores? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo puedo elevar? Y no vamos a hablar de una organización específica, sino como a nivel general. ¿Qué puedo hacer yo a nivel general para elevar el grado de satisfacción de mis colaboradores? ¿Qué se les ocurre? Abran micrófono y díganme lo que se les ocurre. ¿Nadie?
dígame. Pero incluyendo la parte económica, porque es lo que les emociona a todos. A ver, las últimas investigaciones sobre el tema de los salarios, Gisela, es que a usted le suben el sueldo hoy, en este mes, y usted está feliz los próximos 3 meses. Pero si usted ya estaba inconforme con su trabajo, a los 3 meses va a volver a estar inconforme. Así que lamentablemente no es el tema de la plata. Le voy a contar. Sí, no es la plata. Ese es el esquema que anteriormente se manejaba, creer que era el tema del dinero, pero para el grado de satisfacción de los colaboradores, digamos. Si no, yo no tuviera colaboradores que están bien pagados y no hacen bien su trabajo. Y hay un montón en las organizaciones. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más se le ocurre, Gisela? Fíjese que siento que a veces, perdón, No diga. es complicado porque inclusive, ¿verdad? Depende de lo que uno mentalmente en todos los aspectos quiere a su nivel profesional, porque allá tuve una colega que le capacitaron a un equipo de trabajo, ¿verdad? Entonces le dieron 2 capacitaciones pagadas por la empresa externas, pero resulta que tenían que darlas 2 días sábados distintos de 1 a 5. Pero los colaboradores, en vez de verlo por el lado positivo, voy a aprender, voy a tener una capacitación que tal vez nunca la he tenido, me van a otorgar un diploma que me va a hacer de peso en mi hoja de vida, no, renegando porque era un sábado de 1 a 5. Y para todo esto fue de manera virtual. O sea, no se les hizo ir a una oficina, se les dio esa ventaja de que fuera virtual, pero aún así no se quedó bien con los... Y el equipo era totalmente de hombres. De otros quizás full agradecimiento, ¿verdad? Por irse capacitando, porque a veces nos toca, vaya, nosotros estamos estudiando y estamos sacrificando de algún modo pues estas horas nocturnas después del trabajo, después de mucha actividad durante el día, pero por eso le digo yo, son distintos pensamientos, no lo ven de ese modo, ¿verdad? De querer crecer a nivel profesional, a nivel personal también, porque nos sirve para ambas vías. Ahí está el punto. No lo dijo, pero ahí está el punto. A ver si Suani lo pega. Suani es la que me abrió el micrófono también, ¿verdad? No, Master, ya me olvido. Pero... Uy, no, pero con esa retentiva me preocupa, tan joven. Malísima, sí, ya por eso no sé todo. Pero creo que iba a decir algo así como hacerlo sentir bienvenido, lo que usted mencionaba desde el inicio, y hacerlo sentir parte de la organización y de la empresa, hacerlo sentir escuchado y también como felicitarlos y en público, ¿verdad? Decir esto lo hiciste muy bien. Y que cuando se equivocan o algo, no hacerlo como delante de todos, sino que vení, podemos mejorar en esto, te podemos ayudar, que necesitas, hacerlo como sentir parte de. Sí, todos esos elementos que dice Sony son así. Sí, ya le doy la palabra a Jenny. Todos esos elementos que dice Sony son así. Y dijo un montón ahorita de la cadena, dijo un montón, y sí son importantes para elevar el nivel de satisfacción, así como lo dijo... Gisela dijo el punto, pero no lo dijo concreto. Ya lo vamos a ver. Dígame, Jenny. Solo un aporte. Como psicóloga, y usted lo dijo en una clase, tenemos diferentes tipos de personalidades. Yo creo, a mi nivel, que parte, aquí hablando un poquito de psicología, parte desde la infancia de cómo nos educaron, desde la gratitud, desde el compromiso, desde la meta, desde todo eso, porque a mí me criaron en base a metas, logros, a sentirme orgullosa con lo que realmente realizo. En mi área de trabajo, por ejemplo, bueno, yo creo que en muchas empresas han de cuidar a sus empleados. Hay mucha empatía, tiene que haber mucha empatía, tiene que haber mucho humanismo, tiene que haber mucha gratificación. Vaya, ejemplo, en mi lugar de trabajo, día de cumpleaños,
tienen un día de recompensa, ¿sí? Se elabora tal vez un sábado para el personal auxiliar, se le recompensa. En muchas unidades tenemos nuestra alimentación gratuita, o sea, la institución nos la da sin ningún costo. Esta es una recompensa y muy buena alimentación. En Navidad tenemos nos dan el bono, nos hacen una fiestecita, en el Día de la Madre nuestra canasta básica, cada 3 meses celebración de cumpleañeros, si se enferma el niño le dan permiso y una serie de situaciones, y todavía hay gente, como decía la compañera, que se quejan de esas cuestiones, pero viene ese malagradecimiento de cómo fueron educados en su infancia. Entonces es ahí donde el jefe tiene que actuar, enseñarle, dedicarle, tenerle paciencia, educarle más que todo. Bueno, yo en mi área, yo educo en base a gratitud, digo, súmate, actívate, ese es mi lema, que hay que sumar, porque también la empresa nos da y nosotros también estamos en la obligación de dar. Y como siempre he dicho, si nosotros nos quejamos de un trabajo, crean lo que va a ser horrible llegar a ese trabajo. Y no es tanto el sueldo, el valor económico, como dice usted, porque hay mucha gente que gana dinero y detesta su trabajo, no lo cumple. Alguien puede ganar menos, pero le siente el saborcito a su trabajo desde cómo lo tratan. Decía usted, desde el personal y aseo, muy importante en la empresa, porque a un nivel de jefe superior no va a ir a limpiar el baño, y si necesitamos tener el baño limpio, ¿verdad? Entonces, desde que llego, buenos días, ¿cómo están? A todo el mundo le digo buenos días sin importar grado, rango, y les hago sentir ese sentido de pertenencia, de que son importantes. Entonces, ojalá que todos tuviéramos esas habilidades de reconocer los valores de la gente para que esa gente se sienta bien y le dé lo mejor a la empresa sin renegar. Si a mí me pregunta, tengo que ir, ya fui a correr la maratón el domingo pasado, di aportación, doble aportación. ¿Y cuál es el objetivo ahí? Me sacaron mi dinero, pero estoy ayudando a otras personas a que tengan una esperanza de vida. Entonces, siempre va a tener algo la recompensa, los que tengamos gratitud en nuestro corazón. Y qué mal por la gente que no disfruta el trabajo, por la gente que ya está pensando en tortura un día lunes, porque para mí es lo mejor ir un lunes y estar con mucha moral. ¿Sí? Eso. Sí, Jenny y con Gisela hablan de algo y estamos hablando de valores. ¿Qué valoro yo? ¿Qué valores tiene el colaborador? ¿Qué valora? Entonces, y lo que nos decía Suani era sobre varios puntos, pero al final, miren, para yo elevar el nivel de satisfacción de mis colaboradores, y ustedes lo decían de diferentes maneras, tengo que conocerlos. Tengo que conocer a mis colaboradores. Y cuando yo digo conocer es de saber qué es lo que Gisela quiere, qué quiere, qué le gusta, qué es lo que más le gusta de su trabajo, qué es lo que no le gusta. ¿Entienden? Entonces, es tener esa cercanía de poder saber y conocer a mis colaboradores. Como talento, qué edades tengo, qué formaciones tengo, tengo a la gente ubicada por las áreas que están graduadas, que muchas veces somos muy estrictos. Es que si es abogada tiene que estar aquí. Y hay abogadas que dicen, es que a mí lo que me gusta es el área de recursos humanos. Entonces estoy especializándome en temas de relaciones laborales. Decir, bueno, ¿entienden? Entonces, yo tengo que conocer al colaborador y saber qué lo motiva, qué le gusta, qué quiere el colaborador. Entonces, esa es la clave. Para que yo me eleve el grado de satisfacción de mis colaboradores, tengo que primero conocer a mis colaboradores, porque en base a saber qué es lo que ellos quieren y yo pueda satisfacer esas necesidades de lo que quieren, evidentemente se va a elevar el grado de satisfacción. Ahora, los colaboradores quieren aprender. Yo tengo también, y muchas veces es parte de nosotros, es venderles la idea. Porque la perspectiva que los colaboradores tienen viene mucho de los valores que traen de casa, y ahí es donde está. Miren, por eso yo les he venido diciendo el tema de reclutar, ¿no? ¿Cómo yo estoy reclutando? ¿Qué alineación tiene
esos colaboradores en casa de sus valores, con los valores que tiene mi organización. Si yo tengo eso alineado, yo no voy a tener problemas. ¿Entienden? Entonces, yo recuerdo que una vez yo fui a una capacitación de una institución y donde había muchas instituciones. Y recuerdo que preguntaron, ¿quiénes aquí los mandaron? Y entonces, perdón, ¿quiénes aquí vinieron voluntariamente? Que sus empresas preguntaron y dijeron que querían venir. Y yo levanté la mano, ¿verdad? Yo bien contenta. Y entonces yo de ahí vi que nadie más había levantado la mano. Y entonces a los demás nos mandaron. Y todos los demás levantaron. Y éramos, ¿qué les digo? 60 personas. Y yo de ahí me sentí como, dije yo. Y realmente que fue que en el departamento dijeron, hay una capacitación sobre esto y esto, ¿quién quiere ir? Y yo levanté la mano porque realmente me interesaba el tema, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es mi visión como Arlene? Saquemos a Arlene la maestra. ¿Cuál es mi visión profesional como Arlene del aprendizaje? Si ustedes mi escala de valores, el aprendizaje está en la escala de valores. De mi escala de valores personal. Aprender. ¿Sí? Entonces, yo sé que yo para facilitar conocimiento tengo que estar en constante actualización. Entonces, es eso, es cuál es la escala de valores. ¿Cuál es la última vez que ustedes revisaron su escala de valores? Los valores se revisan anualmente. ¿Por qué? Porque es cambiante el tema de los valores. Y es un tema muy profundo el que no vamos a entrar porque nos va toda la clase. Pero yo tengo que saber qué quieren mis colaboradores, porque si mis colaboradores no quieren capacitarse, entonces yo les doy una capacitación un lunes de 1 a 5, en vez de valorarle y estar agradecidos, hacen mala cara y crean más bien un mal ambiente y llegan el lunes molestos. Entonces ahí yo digo, pucha, yo pensé que esto les iba a caer bien y no. Entonces como que cuando un chico le lleva flores a una chica porque piensa que le va a agradar y la chica se molesta porque le llevó flores y le dice, ¿qué hiciste de malo que me traes flores? Ven, es que no es el hecho de lo que hagamos, es lo que hay atrás. Entonces por eso es importante trabajar desde las raíces. Entonces María García nos habla sobre que el factor diferenciador que ellos entienden que para Banco Sabadell es su factor diferenciador es las personas y que son el centro de su organización y que son su factor diferenciador, ¿sí? Y que ellos entienden que necesitan tener herramientas para toma de decisiones y tener decisiones acertadas. Y aquí está el caso de la cultura docrática de Sapos, en la que nos habla respecto a una estructura que no limita la autonomía del colaborador. Eso es lo que es la premisa principal. Y entonces aquí yo les aclaro, ¿verdad? Que es este modelo que es un modelo muy flexible y no jerárquico. Y esta fue la decisión que tomó este chico de Sapos. Y habla sobre el mismo que hablaban, autogobernación, propósito y metas. Aquí hablábamos sobre, aquí miren, autogestión y responsabilidad, ¿recuerdan? Que lo hablábamos con Ulrich. Entonces aquí habla sobre autogobernación. Yo no necesito que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo soy un profesional adulto y desde mi adulto profesional tomo decisiones, me conecto con el propósito de lo que quiero. ¿Qué es lo que quiero? Pero es que yo siempre les digo a las personas, ¿usted qué es lo que quiere? El título. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Aprender o quiere el título? ¿Qué quiere? Que son cosas distintas, chicos. Son cosas distintas. Tener el título que dice que yo sé algo, pero yo digo, y cuando están en las organizaciones, ¿hay un diferenciador de que ustedes están ahí? ¿O usted sienta el título en la silla para que el título haga las actividades? Y ya hay estudios que las personas que tienen mejores notas son las que menos impacto están causando en sus entornos. Y no lo dice Arlene, lo dicen las investigaciones a nivel internacional. Entonces, y eso es el caso que les mencionaba ayer, porque es que yo utilizo Sapos desde varias perspectivas en las diferentes clases, dependiendo. Entonces, en este enfoque, él habla, este video es en base a la cultura que ellos manejan, y él dice, y miren que él la tiene clara, este chico, es la alineación con los valores. Entonces, él les hace todo el proceso, y cuando después del entrenamiento, es que yo les decía que les da $2,000, les ofrece $2,000. Les dice, si te doy $2,000, hoy, ahorita, ¿te vas de la organización o te quedas trabajando? Y él hablaba, pues, de que hay que muy poca gente le agarra, pero que cuando le agarran la plata, le preguntaron, pero son $2,000. Y él decía, sí, pero me sale mucho más caro tener ese colaborador que no estaba alineado con mi empresa.
Una persona que me ha aceptado $2,000 es porque está enfocado al dinero y no está enfocado al propósito que nosotros queremos hacer como sapos. Y entonces ahí es donde yo le hablamos, Gisela. Es que el tema, si el enfoque solo es la plata, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces, y él es el que dice, empleados felices, grandes experiencias para los clientes. Se los he repetido. Entonces yo les decía, si nosotros logramos como talento humano entender qué hace mi negocio y decirle a mi mesa directiva, hey, para que nosotros vendamos más y que yo tenga experiencias memorables con mis clientes, yo lo que necesito es esto en reclutamiento, esto en desarrollo, esto en desempeño y esto. Y hacer eso, por eso las métricas, por eso todo ese alineamiento que he sido, digamos, a veces incisivas con esos temas, porque es que realmente no es desunión. Entonces es que nos miran, ay, ven, eso es de talento y de nada sirve, para nada hacen eso. Porque yo no sé si ustedes han sufrido eso, yo sí, cuando trabajo en recursos humanos, el hecho de decir, y miren que me ha pasado en 2 áreas grandes que he trabajado, porque en mercado, es que esos de mercado no hacen nada, esos de recursos humanos no hacen nada. Y entonces digo, yo he elegido las 2 áreas en donde dicen que nunca hacemos nada y es de donde hacemos de todo, ¿sí? Entonces, pero como nosotros no hemos he tenido esa cultura de hablar con números, de entender el negocio y de hablar en términos del negocio y transformar lo que nosotros hacemos en términos del negocio. Es decir, si vos no tenés vendedores efectivos y productivos que yo te contrato, pues no vendes. O sea, tanto es importante que vos tengas a tu vendedor como que yo te lo provea. O sea, como que el vendedor vaya donde el cliente. Y uno de los datos que me llamó la atención es que ellos lo dicen al final del video, ¿verdad? Sonia fue la que lo comentó. Es sobre el 75% de sus clientes repiten. Y eso entonces habla del buen nivel de satisfacción que ellos tienen. Acá les traigo un ejemplo que vamos a ver rapidito. Es un caso práctico que se llama el motor que se apaga. El contexto son las 9 de la mañana. Y en el equipo de consultores hay una reunión urgente con el director de planta de la manufactura Precisión Total. El problema, Precisión Total, era conocido por su calidad y eficiencia. Sin embargo, en los últimos 18 meses, la situación ha cambiado drásticamente. Caso práctico, perdón. ¿Cuál es el tema que vamos a ver? Primero, el punto que tenemos que ver es la fuga de expertos. 3 supervisores de línea con más de 10 años de experiencia han renunciado en los últimos 4 meses. Vamos a ver ahí el cargo, la antigüedad, ok. La desmotivación general. Los equipos de producción cumplen con el mínimo. No hay proactividad para resolver problemas pequeños. Falta de coordinación. Los departamentos de producción, control de calidad, están en constante conflicto, retrasando la salida de los pedidos. Eso es uno de los principales problemas que tenemos cuando vemos ese tipo de empresas que tienen plantas de producción y con control de calidad. Es todo el tiempo es ver a la gente de comercial discutiendo con finanzas o con créditos. Eso es lo mismo. La frase es clave. El gerente de planta te dice, contratamos personas hábiles, pero parece que les quitamos la gana de trabajar. El motor de esta empresa se está apagando. Entonces, nuestra misión rápida, ¿qué es lo que queremos hacer? Diagnosticar el problema central y proponer 2 acciones de alto impacto que se pueden implementar en los próximos 60 días para empezar un proceso de revertir la situación que están pasando. Y entonces necesitamos fundamentar nuestras respuestas en 2 de los pilares de la gestión de talento que consideren más relevantes. A ver, ¿quién quiere recomendar 2 pilares? A ver. ¿Quién quisiera proponer 2 pilares? Así sin según lo que leímos. No cuesta puntos, chicos, solo nos estamos divirtiendo un rato. Solo estamos viendo ¿Qué punto tocarían ustedes de los temas que vimos?
¿Podría ser la comunicación, Master? Muy bien. No, me acabo de volver a meter. ¿Quién es eso, Ani? No. Nicole. Nicole, ok, Nicole. Es que no vi, ya ahorita me volví a meter a la pantalla. Muy bien, el tema de comunicación. Mire, hay una combinación que traigo acá. El pilar de comunicación y el enfoque en cultura, lo acabamos de ver. Entonces decimos, bueno, vamos a ver cómo será nuestro pilar de desarrollo organizacional y cultura. La cultura estamos viendo que es reactiva y que está en silos, ¿no? La comunicación organizacional entre departamentos ya vimos que es funcional. Aquí nos lo dice clarito. ¿Sí? Miren, falta de coordinación entre los departamentos. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, ¿cuál sería estas acciones que nosotros pudiéramos realizar? Bueno, una acción es instaurar reuniones de alineación interdepartamental, por ejemplo. Semanales entre producción y calidad, con un facilitador. O sea, ahí no los vamos a dejar solos a ellos porque se matan, ¿verdad? Sino con un facilitador y un objetivo claro, que es resolver el problema específico de la semana. No sé si a ustedes les ha tocado en su experiencia laboral ser este tipo de árbitros, le llamamos, cuando tenemos dos departamentos que tienen que trabajar en conjunto porque lamentablemente no lo comprenden, y esto pasa muchísimo en las organizaciones, chicos. A mí sí me ha tocado. Y de verdad que cuando les digo que no los podemos dejar solos no los podemos dejar solos. Tenemos que estar recursos humanos ahí. Entonces, es decir, bueno, y miren, cuando nosotros nos centramos bajo técnicas, que existen muchas, nos centramos en técnicas y empezamos a poner en las pizarras cuál es lo que ellos quieren conseguir, empezamos a ver que tal vez están en diferentes órdenes ubicados, pero cuando las unimos están todos. Las mismas 5 cosas que quiere calidad son las mismas 5 cosas que quiere producción, con otras palabras, en diferente orden. Entonces, por eso necesitamos tener a este facilitador que pueda servir de mediador. Pero tienen que haber estas reuniones al inicio y entonces empezamos a gestionar qué es lo que está pasando, y entonces luego se empiezan a dar cuenta que todos estamos trabajando para lo mismo. Todos trabajamos para lo mismo en una organización. Si no, todos queremos vender, o sea, que la empresa tenga rentabilidad, porque es que si no hay rentabilidad, cierran la empresa y no tenemos trabajo. De verdad que es sencillo. Entonces, la otra que hablábamos, que decía Nicole, lanzar un programa de reconocimiento entre pares, donde los mismos colaboradores puedan nominar a colegas que hayan sido proactivos o colaboradores con un reconocimiento público simbólico mensual. Recuerden que yo les hablé que en una organización que yo presté servicios hacíamos esto. Esto existe. Y les digo, funciona muy bien. ¿Sí? Ok, ¿qué otro enfoque se le...? Esta es una combinación. Les traigo tres. ¿Qué otra? ¿Quién quiere animarse? ¿La estaban viendo? ¿Estaba compartiendo o no? Disculpen. No, Master. Ay, perdón. Chicos, díganme cuando no estoy compartiendo. Y yo emocionada. Aquí está. Iba hablando. Miren, aquí se los traigo. Que muy bien, Nicole, por decir el nivel, el enfoque de la parte de comunicación. Entonces aquí hablamos de los temas, ¿verdad? El desarrollo del organizacional y el tema de la comunicación organizacional. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra combinación se les ocurre? No importa si solo dicen uno de los temas, pero... ¿Nadie? Nadie, chicos. Se parece mucho a su trabajo final por eso los traje de ejemplo. Porque para que se puedan guiar mejor. Y si se fijan, estas son acciones sencillas, pero por ejemplo, en ambos casos que yo les he realizado en las organizaciones, les digo, funcionan muy bien y tienen el impacto, y si ustedes se fijan, no son nada, digamos, como complicadísimo. Ok, le voy a dar la segunda combinación. El enfoque en procesos y el desempeño. ¿Cuáles son los procesos claves de recursos humanos? Recuerdan que los vimos, ¿verdad? El proceso de evaluación y el desarrollo es deficiente.
¿sí? El pilar 8, evaluación de desempeño. El sistema no mide ni motiva los comportamientos deseados, que es el porque si nosotros estuviéramos premiando la proactividad, tuviéramos aquí estos problemas, que el equipo cumple con lo mínimo y que no hay proactividad para resolver problemas. ¿No? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es una de las acciones que les traigo de propuesta? Bueno, vamos a rediseñar rápidamente el formulario de desempeño para los supervisores. ¿Sí? Porque aquí tenemos que tomar en consideración que tenemos 3 supervisores que se nos acaban de ir. Si nosotros estamos implementando una entrevista de salida como se debe, podemos saber qué es lo que pasó. Pero si no, bueno, ahí entonces tenemos que ver. Pero tenemos que entonces entender qué fue lo que pasó si no tenemos encuesta de salida. Decir, bueno, ¿cómo estamos evaluando el desempeño de supervisores? Si están yéndose, están inconformes, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer una entrevista, la entrevista de salida, digamos, y tengo que también entrevistar a a los jefes de mis supervisores. Si es un solo jefe, que los 3, o si están divididos por plantas, porque a veces pueden ser que están por plantas también, chicos. Hay un montón de variables también que se tienen que ver, ¿verdad? Aquí hablamos a veces de generalidades, para que nos dé la amplitud de poder ser creativos. Pero realmente que pueden ser supervisores de una misma planta, supervisores de diferentes plantas, y por ende le reportan, puede ser a un mismo jefe o a varios. Entonces, el desempeño. ¿Cómo estamos midiendo el desempeño? Tráigame a ver, quiero ver cómo estoy midiendo el desempeño de mis supervisores. Y entonces yo voy a incorporar el tema de competencias. Y yo digo, tengo la competencia interdepartamental. Uno de ustedes lo colocó en uno de sus trabajos de dashboard. ¿Está la colaboración interdepartamental? ¿Está la resolución proactiva de problemas? No está. Ok, hay que incorporarlo. Y le vamos a poner un buen peso. ¿Sí? Otra acción que podemos hacer es crear un plan de desarrollo rápido para los supervisores con potencial. Entonces, vamos a enfocarlo en habilidades de liderazgo, gestión de conflictos, mostrando un camino de crecimiento claro para retenerlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque seguramente, claro que tengo personas que quieren llegar a ser supervisores, pero los tengo en foco, sé quiénes son, los estoy desarrollando, los estoy preparando, o hasta ahorita que ya tengo salida masiva de supervisores, es que está el tema. ¿Sí? A ver, traigo otra combinación. ¿Alguien más? Solo Nicole va a ser la valiente de hoy, no puedo creerlo. Vamos a quitar la presentación para verlos. ¿Quién más? ¿Qué más se les ocurre que podemos? ¿Qué otra combinación podría ser? Hay una que hemos visto toda la clase, que es con la que cerramos. ¿No se les ocurre? El business partner, chicos. El business partner. Entonces, aquí está la combinación 3. Miren. Puedo yo crear una combinación de enfoque en competencias y de socio de negocios o el business partner. El pilar de administración por competencias. ¿Por qué no se gestionan las competencias de liderazgo? Recursos humanos como business partner no está detectando ni actuando sobre la fuga de talento crítico. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Como socio estratégico puedo conducir entrevistas de salida, lo que les decía, reales, con los supervisores que se van para identificar los motivos reales y presentar los hallazgos a la gerencia. Puedo también definir e implementar un perfil de competencias de los supervisores de precisión total muy específico y utilizarlo como base para un taller de capacitación urgente para los supervisores actuales y para aquellos también, eso por un lado, y complementamos con lo que vimos acá atrás. Y vamos a incorporar con este plan al todo el personal con potencial que yo tenga. ¿Sí?
Entonces, dudas, consultas. ¿Dudas, consultas? ¿No? Ok, ya tuvieron, bueno, si no hay dudas y consultas, ¿cuál fue el objetivo, chicos, de traerles esta síntesis? De resaltar algunos, bueno, un video de cada itinerario, porque el de ayer vimos de la semana 4. Era resaltar un poco algunos, no sé si alguien tuvo la oportunidad de completar los itinerarios, pero hay bastantes videos adicionales y información de lecturas, incluso donde hay métricas que ustedes pueden utilizar para sus proyectos, por el proyecto de ahorita, por ejemplo, para el final, como referencia también. Entonces, hay información clave, incentivándolos a que lo terminen antes de que finalice la semana, y traerles un caso en donde podemos ver combinaciones de cómo poder, ante una situación, hacer combinaciones y decir, bueno, desde aquí, desde este pilar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo implementar? Y lo asocio con el problema que estoy trayendo. Para mí la clave es traerles ejemplos para que ustedes se les pueda consolidar mejor a nivel pedagógico el conocimiento. Entonces, ¿quién tuvo la oportunidad ya de ver la tarea? Se las traigo acá para que la podamos proyectar. ¿Pueden verla? No. Ay, no. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Ahora sí. Entonces, el caso de la empresa que está en crisis de talento, y ustedes van a hacer la función de unos consultores de gestión estratégica de talento. Entonces aquí les doy las indicaciones, un informe profesional en PDF, máximo 10 páginas, porque es importante que podamos tener la capacidad de simplificar. Yo siempre les digo a todos los chicos en maestría, recuerden que los gerentes generales no se van a leer un documento de 50 páginas. Y tenemos que salir de ese paradigma de que más es mejor. Y no necesariamente funciona de esa manera. De hecho, menos es más. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos el enfoque de claramente qué es lo que queremos decir, ¿verdad? Y esa es una capacidad que también estamos incentivando en maestría que se pueda realizar. La estructura debe contener una sección por cada uno de los 8 puntos solicitados con su análisis y su propuesta correspondiente, así como lo vimos ahorita. ¿Vieron cómo lo vimos ahorita? El punto y la acción. Y ahí dice que entregar el caso de empresa crisis en talento, subir un buzón de tareas en la PBA, tarea 05, el sábado 8 de noviembre, a más tardar las 7 pm. Este horario no es, digamos, porque yo no les quiera dar hasta el domingo, chicos, sino porque a nosotros nos exigen entregar notas el lunes. Entonces necesito poder dejar en mi domingo para revisar sus proyectos, ¿verdad? Entonces, el contexto, la crisis se llama Verde Valles, es un equipo, bueno, ustedes son el equipo de Talent Insight Partners y han sido contratados por el consejo directivo de esta empresa. Es una empresa nacional hondureña de productos lácteos. Y entonces la situación crítica es, tras un ambicioso plan de expansión y modernización, la empresa está al borde de una crisis operativa y cultural. Crisis operativa, recuerden. Entonces hay que tomar en cuenta ambos, porque he visto que muchas veces a veces solo tienen como un enfoque. Y entonces aquí estamos, parte de toda esta clase es que yo no solo veo mi pedazo de recursos humanos, chicos, sino que recuerden que tengo que ver también el negocio. Y yo siento que ahí en algunos puntos estamos fallando en considerar el globo total de la organización. Entonces, ahorita fue un poquito más profundo respecto hasta qué hace la empresa para que ustedes se puedan hacer como una idea más clara, digamos.
Aunque las ventas han crecido, la organización se está resquebrajando por dentro y el talento clave está huyendo. Entonces aquí les pongo las características, el antes, la historia de éxito. Aquí están las características, 3, nada más. Y aquí les estoy diciendo el hoy, cómo está la crisis. Es una crisis silenciosa, como la que pasamos muchas organizaciones. Entonces aquí les hablo sobre la rotación del talento, la fuga, los resultados de la encuesta de clima, que son alarmantes, y los problemas operativos. ¿Sí? Y después les pongo unas frases que, ¿se acuerdan en el caso que acabamos de ver? Vimos las frases que se escuchan en el pasillo. Bueno, aquí les coloco 4 frases que se escuchan en estos pasillos tan bonitos de esta empresa. Y, y acá yo luego les voy diciendo, el consejo directivo les ha pedido un informe estratégico, no solo que diagnostique los problemas de fondo, sino que también proponga un plan de acción integral y práctico para los próximos 12 meses. Su informe debe estructurarse aplicando los 8 pilares de la gestión estratégica del talento. Entonces aquí le pongo, 1, recursos humanos como business partner. ¿Cómo está operando recursos humanos actualmente? ¿Es un área administrativa, un socio estratégico? Ahí está la propuesta. Diseñen una hoja de ruta para transformar a recursos humanos en un verdadero business partner. Incluye al menos 2 acciones concretas. Igualito como lo vimos. ¿Se acuerdan que ahorita en el ejemplo vimos el punto y vimos las propuestas, la acción concreta? Igualito. Entonces aquí luego le dice los principales indicadores, la cadena de valor la cadena de valor del factor humano, administración de talento por competencias, procesos claves de recursos humanos, desarrollo organizacional y clima organizacional, comunicación organizacional efectiva y asertiva, evaluación de desempeño laboral. Y todavía, chicos, les coloqué unas recomendaciones. ¿Qué es lo que les recomiendo? Conectar y entrelazar los conceptos. Por ejemplo, el modelo por competencias, el punto 4, debe alinearse con la evaluación de desempeño, punto 8, y con los indicadores, punto 2. Esto requiere pensamiento sistémico. ¿Recuerdan que vimos en una clase el pensamiento sistémico? ¿Se acuerdan? Díganme que sí, por favor. Si no, ahí están las presentaciones y están las clases grabadas también. Entonces, deben sintetizar la información para argumentar sus diagnósticos en cada uno de los puntos, así como el ejemplo que les traje hoy. Sintético, o sea, yo no lo necesito, es muy específico, ¿sí? Y el pensamiento estratégico. Nosotros, uno de los temas que hemos visto en los temas de maestría, cuando somos terna de ustedes que presentan sus trabajos finales, sus análisis son muy descriptivos, pero poco de pensamiento crítico y de pensamiento estratégico. Hay un documento sobre pensamiento crítico, pero realmente que en la otra maestría que doy, ellos ya lo han visto ese documento, o un documento similar, entonces yo no lo toco. Pero acá, si ustedes quisieran y les interesara, pueden pedírmelo y yo se los puedo socializar, incluso a través de WhatsApp después, ¿verdad? Porque es importante que nosotros empezamos a estimular, y yo les digo a los chicos, todas sus clases en maestría son con terminación estratégica, entonces necesitamos fomentar el pensamiento estratégico. Entonces, el mayor desafío es poder pasar de soluciones de recursos humanos, que es lo normal que hacemos, que venimos con ese enfoque que hemos hecho siempre, a soluciones de negocio. Y ahí es donde yo les digo, he visto ese como, no, yo me tengo que enfocar en el negocio, ok, el negocio, y de ahí yo mi conocimiento de recursos humanos yo lo tengo, y ustedes tienen base en recursos humanos, sea práctica o teórica, o un poco de práctica, o teórica y práctica y varios años de experiencia. Entonces decir, bueno, yo ya lo tengo esto, entonces a ver qué es lo que le está pasando al negocio y tengo que ponerme en función. Por eso hasta les digo qué tipo de empresa es, a qué se dedica. Entonces debemos demostrar cómo su plan de talento va a resolver los problemas operativos, las mermas, los errores en los pedidos que preocupan al consejo directivo. Entonces yo tengo que ponerme ahí a pensar, a ver, ¿qué pasa con las mermas? ¿Qué es eso? Si no sé, investigo. Que parte de todos esos proyectos de maestría, esa es la riqueza, porque vamos aprendiendo, tenemos que investigar y cómo funciona. ¿Entienden? Entonces, es toda esa parte de poder comprender, ¿verdad? ¿Qué pasa con los errores de pedido? ¿Qué pasa con las mermas? Y aquí al inicio yo les coloqué
y les dije, aunque las ventas han crecido, la organización se está resquebrajando. O sea, aquí hay un tema que hay que ver, ¿verdad? Entonces, les coloqué recomendaciones y me esforcé por ser un poco más específica con el tema de la tarea, para que se les facilitara. Incluso les traje hoy un ejemplo de cómo tenemos el tema y la acción concreta para facilitarles. Porque pareciera que fuera un montón, pero vimos combinaciones ahorita rápido y no fluimos rápido. Ahora, entonces quiero escucharlos. ¿Cuál es la... ¿Tienen alguna duda o alguna consulta, chicos? De mi parte, no. Ok. Nadie más. ¿No? Bueno. Ya está en la plataforma. Pueden presentarlo en un PowerPoint o en un Word. ¿Qué es lo importante? Que puedan como estructurar bien las partes para que sea fácil de fácil lectura. Pueden utilizar diagramas, por supuesto, para mostrar. Pueden utilizar su creatividad para hacer temas visuales. ¿Verdad? Lo que les decía es realmente que digan, ok, esta es la primera parte, esta es la segunda parte. O sea, que sea como... Eso les va a ayudar a ustedes también como a estructurar, decir, bueno, lo que vamos a presentar sobre este punto 1 es esto, sobre este punto 2 es esto. Si lo quieren hacer con diagrama y todo, no importa. Eso es como creatividad y realmente que yo valoro la creatividad. Muchas veces hay algunos puntos que yo digo, bueno, esta parte no, pero les valoro la creatividad y digo, me gustó mucho cómo hicieron esto y entonces, pues entonces elijo no quitarles un punto o punto 5 para que, y dárselos. Lo que pasa es que no se los pongo muchas veces en la plataforma, ¿verdad? Pero quizás es necesario decírselos, porque me gustó mucho la creatividad muchas veces. Valoro mucho la creatividad para mostrar la información, porque realmente puede ser algo muy importante a nivel ejecutivo, pero si la manera en que lo estoy presentando no es la adecuada, puede pasar desapercibido y puede ser una buena iniciativa que se pierde. Entonces, dudas, consultas. No más. Muy bien, gracias. Entonces, yo les traigo, bueno, vamos a seguir el tema de los 10 minutos, ¿verdad? Pero antes de irnos, yo les traigo la actividad de cierre. No sé, ahorita no, a ver, no se está compartiendo pantalla. Entonces, les voy a leer algo, quiero que, pues, les voy a contar una pequeña historia para cerrar la clase. Les quiero contar la historia de un navegante y la brújula interna. Había una vez un barco magnífico, se le llamaba Victoria, y era la embarcación más hermosa jamás construida. Su casco brillaba como plata bajo el sol. Sus velas eran de la tela más fina y su timón respondía con una precisión milimétrica. Llevaba en su bodega un tesoro invaluable, un producto tan brillante que prometía revolucionar el mundo. El Victoria tenía mapas perfectos que señalaban exactamente cómo llegar al gran puerto del cliente final, el lugar donde su tesoro encontraría su propósito. Pero algo muy extraño ocurría. A pesar de su perfección, el Victoria nunca llegaba a tiempo al gran puerto.
En ocasiones llegaba tan maltrecho que su tesoro ya no lucía tan brillante. Otras veces se desviaba tanto de la ruta que ni siquiera atracaba en el puerto correcto. Los demás capitanes murmuraban: con semejante barco, ¿cómo es posible que fracase una y otra vez? El misterio se reveló una noche de una gran tormenta. Un viejo marinero sabio, al observar el barco, no miró sus velas ni su casco, miró hacia adentro. Y lo que vio lo entristeció profundamente. La tripulación estaba totalmente desanimada. El navegante, que debía leer las estrellas, estaba cansado de que nadie valorara sus cálculos. El timonel, que guiaba el rumbo, sentía que sus manos no eran escuchadas. Los marineros que ajustaban las velas trabajaban en silencio, sin pasión, porque creían que su trabajo no importaba. Cada uno pensaba: total, es el barco el que es brillante, nosotros no. El sabio reunió toda la tripulación y les contó una verdad que cambiaría su destino para siempre. Escuchen con atención, les dijo, con una voz que calmó hasta las olas más bravas. Han cometido el error más común y más peligroso de todos los navegantes. ¿Ustedes creen que el barco es el casco, las velas y el timón? Pues se equivocan, les dijo. El verdadero barco son ustedes. El casco brillante no surca solo los mares. Las velas perfectas no se ajustan solas. El timón de precisión no gira por su cuenta. Cada uno de ustedes es una parte viva de este barco. La motivación de ustedes es el viento que llena las velas. La confianza de ustedes es esa brújula que nunca falla. La colaboración de ustedes es el timón que mantiene el rumbo. Un barco, por más perfecto que sea, es solo un cascarón vacío y silencioso sin su tripulación. Un cliente interno insatisfecho es como un viento que se niega a soplar. Sin ese viento, el barco más hermoso del mundo se quedará varado, mirando impotente como barcos más humildes, pero con tripulaciones unidas y apasionadas, le pasan por delante hacia la gloria. Y entonces ocurrió la magia. La tripulación del Victoria finalmente despertó y pudo comprender que no eran simples colaboradores reemplazables, que eran los navegantes internos, los verdaderos arquitectos del viaje. El navegante volvió a sus estrellas con orgullo. El timonel sintió que sus manos cobraban vida de nuevo. Los marineros cantaban mientras ajustaban las velas, sintiendo que cada movimiento los acercaba a la grandeza. La próxima vez que el Victoria asistió, el gran puerto del cliente final llegó no solo a tiempo, sino triunfante. Su casco brillaba con una luz diferente y nueva, la luz de una tripulación que sabía que era totalmente indispensable. Su tesoro fue recibido con alegría, porque había sido cuidado con esmero y amor durante todo el trayecto por manos que sabían que su trabajo era vital. Y la leyenda que se contó desde entonces no fue la de un barco bonito, sino la de una tripulación que aprendió que el destino final de cualquier viaje no lo define la embarcación, sino el corazón y el alma de quienes navegan en ella. ¿Y ustedes qué tipo de navegantes están siendo y quieren ser en las organizaciones en las que se encuentran? Esta es mi metáfora de cierre. Para mí ha sido un placer
chicos, compartir con ustedes. Soy apasionada del talento, soy fiel creyente del desarrollo de las personas, y como se los contaba en la metáfora, soy fiel creyente que no es el barco, sino es las personas, y he sido enfática en las diferentes clases respecto a este tema. Pienso que igual la universidad no sería nada sin sus alumnos y sin aquellos que tenemos la pasión de traspasar el conocimiento que hemos adquirido a través de muchos estudios y mucha experiencia también, con mucho cariño y mucho respeto por el conocimiento que ustedes también ya traían previamente. He brindado esta clase con mucho cariño y estamos llegando a buen puerto. Sus notas y la mayoría de sus trabajos, digamos, han demostrado el empeño que le colocan, y no espero menos para sus trabajos finales, sobre todo porque hoy les traje hasta un ejemplo muy sencillo de cómo más o menos tenemos que desarrollarlo. Para mí ha sido un placer y evidentemente seguimos en contacto hasta que pues realicemos la última entrega, que yo les estaré notificando a través de WhatsApp toda la información que vaya surgiendo día a día. Para mí ha sido un placer, y pues si no tienen dudas, consultas o algo que comentar, pues hemos finalizado estas 12 clases. Les recuerdo que todos los recursos están en su PBA y que están las grabaciones de las clases también, por si quieren tener acceso a recordar algo que mencionamos en clase. Están rotuladas con la fecha, el número de clase, incluso en la descripción está el tema. Recuerden que fue una serie de temas por semana, pero que todas están unados a un macro. Entonces, ¿cómo terminan la clase? Quiero escucharlos. No llore, Berenice. ¿Por qué llora? ¿Por qué esa carita? Quiero escucharlos. Permítanme el placer de escucharlos. El último día de clase, a los que no lo he escuchado. A Daneri siempre tengo que decirle, Daneri está ahí. Daneri. Una palabra, chicos. En una palabra, ¿qué les ha parecido la clase? A ver. Interesante. Nicole, interesante. Gracias, Nicole. A ver, Berenice. Su dinamismo, o sea, usted como que siempre, su manera de hablar como que lo mantiene activo a uno, no hay distracciones. Ay, qué bueno. Es porque es difícil, chicos, en temas online poder tener su atención. Entonces, realmente que muchas veces el recurso auditivo es el que tenemos más a mano para poder tenerlos ahí. Como a veces siento que elevo la voz. No me gusta usar audífonos porque siento que se escucha muy fuerte. Entonces, pero bueno, gracias. A ver, Daneri, ¿está por ahí? Buenas noches, Master. Sí, aquí estoy. Buenas noches. A ver, en una palabra, cuéntame, ¿qué le pareció la clase? Muy interesante. Interesante, Master. Aprendimos bastante. Muy bien, Daneri, gracias. Vamos a ver. Gracias. Voy a ir llamándolos. Dafne. Muy enriquecedor el contenido. Qué bueno. Y mi intención es que les pueda servir para toda su experiencia laboral de aquí en tanto. Y también para lo que les resta de los proyectos de las clases que vienen, chicos, también. Jenny, mi alumna más puntual y la que siempre me tenía la cámara encendida. Bueno, casi siempre. No, siempre. No, excelente aprendizaje. Y vamos a poner, por lo menos yo voy a poner en práctica mucho de lo que usted nos enseñó, siempre para beneficio de lo que es, para beneficio tanto de la empresa como de los colaboradores, ¿verdad? Para que haya una excelente armonía y calidad de trabajo. Muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Suani, Creativa. creativa. Ay, qué bueno. Esa palabra me gusta mucho. Gracias. Gisela, perdón. Productiva. Productiva. Muy bien. Bueno, chicos, por mi parte, en nuestra última clase, pues ha sido un placer. Estamos con los 10 minutos casi que nos han pedido, que me han pedido que les dé descanso. Estamos a esos 2 minutos, entonces ahorita ya finalizando, subo la clase demora en procesarse, pero voy a procurar subirla hoy por si quieren acceder al contenido que vimos con los ejemplos, ¿verdad? Por mi parte ha sido un placer, les agradezco mucho poderme permitir facilitarles conocimiento y espero poder vernos más adelante en sus test, en sus ternas o por ahí, no sé por dónde. Nos vemos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.